tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a la última foto del rollo. Hoy en nuestro capítulo número 2 vamos a hablar sobre composición. Vamos a estar observando algunos ejemplos de grandes películas que se han destacado a lo largo de la historia en este departamento, que principalmente pues, nos refiere directamente a la fotografía, que es parte fundamental, si no diría que máxima, de cualquier composición audiovisual. Seguidamente observaremos ejemplos que he preparado para ustedes, en los cuales considero tienen las características para poder hacer algunas descripciones sobre cosas que tengo en cuenta en mi momento de componer. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos y arranquemos. El santo grial de la fotografía, además del momento crítico, es su composición. Todas aquellas escenas y encuadres que se insertan de forma permanente en nuestra memoria. Cada fotograma de una película que ha sido pensado con la única intención de ser una alegoría a la estética. La composición es un acto de creación. Es un proceso intuitivo y a su vez técnico. Es la pintura que retratan nuestros ojos en búsqueda de alcanzar un momento épico. A veces son un conjunto de imágenes impresionantes de una escala gigantesca que empequeñece al individuo y nos maravilla ante la magnificencia de este teatro donde los colores y las formas se fusionan como dos amantes bajo las estrellas. That wanted her back speaks of the lost soul of a princess from another world who will one day be reborn. Beauty in death. La composición es un arte exigente, compromete todas las herramientas sensitivas, académicas e intuitivas en un solo encuadre. Es a su vez un espacio en blanco el cual tenemos la responsabilidad de llenar con ideas interesantes que describan nuestra forma de percibir el mundo y cómo nosotros somos la representación máxima de esa capacidad. La composición está en una flor, en un diminuto insecto inmerso en su abismal mundo. Es una mariposa y también es un dragón volando en las alturas. La composición permite desatar una fuerza implacable que usa la imaginería no solo para tener imágenes bonitas, sino para que éstas se conviertan en recuadros que albergan los sueños y las más profundas fantasías del ser que rinde homenaje a la vida misma que se manifiesta ante sus ojos y devela su alma. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la composición no la hace la cámara. La cámara es la herramienta, es un vehículo que nos permite a nosotros traducir todas las cosas que tenemos en la cabeza en hechos y en material físico. En este caso, pues datos. ¿Qué es lo importante tener en cuenta acá? La composición responde a una sensibilidad particular. Una persona no ve lo mismo que ve la otra, entonces yo no puedo tomar una fotografía que sea exactamente igual a la otra persona, por muy hermosa que sea la de esa otra persona, porque no tenemos la misma sensibilidad y no nos llaman la atención las mismas cosas. Y esto inclusive tiene que ver hasta en la hora de tomar la fotografía. No es lo mismo componer fotografías al mediodía que componer fotografías a las 4 de la tarde. Entonces esto tiene que quedar bastante claro y es cada cosa que yo estoy haciendo en fotografía responde es a mí mismo. Recuerden que me tiene que gustar es a mí, primero que nada, a nadie más, porque si no entonces estaríamos creando fotografías para el público y no es la idea. Bueno, vamos a buscar un ejemplo entonces aquí en nuestra galería. Vamos a hacer una comparativa de una composición que no me gusta y otra que sí me gusta. Entonces, por ejemplo, esta fotografía, ampliemos un poquitico acá.
Esa fotografía no me gusta principalmente porque no está bien equilibrada en términos de estructura. Por ejemplo, no me gusta porque todo este espacio de acá, que es el espacio más fuerte, lo que sería una especie de anclaje en la imagen, está en un tercio que no es equivalente a este espacio de acá, principalmente porque esta es una estructura demasiado sólida en comparación con estas ramitas que son mucho más delicadas y que pues no generan una correlación directa con el otro espacio y con el otro objeto que se encuentra directamente al lado. Podríamos decir que la foto está bien tomada, está bien iluminada, tiene unos elementos muy bonitos como son estas aves, pero no representa como tal una fotografía que me deje tranquilo, principalmente por lo que acabo de decir. No encuentro una correlación entre estas dos estructuras que están acá por cuestiones digamos visuales, y que la verdad no me transmiten una serenidad, una tranquilidad al momento de estar digamos conforme con la fotografía. En el ejemplo siguiente les voy a mostrar un ejemplo de una fotografía que sí me gusta de este mismo lugar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué esta foto sí me gusta y no la otra? Esta fotografía reúne las cualidades estéticas dentro de la composición que yo quería o a la cual yo quería llegar, que era esta: tener la estructura base, que es esto, el punto de anclaje, lo voy a llamar así, al mismo tiempo que se correlaciona de una forma mucho más equilibrada con todo este sector de acá y todo este sector de acá. Aquí ya puedo yo estar un poco más tranquilo en cuanto a la distribución de los elementos dentro del marco. Además de eso, tenemos la fortuna de contar, o haber contado en ese momento, con este amiguito de acá, o esta amiguita. Entonces, aquí sí estoy tranquilo. Está todo mucho más equilibrado, mucho más simétrico, lo cual me genera a mí una serenidad mucho mayor y una tranquilidad. Por supuesto, tomé unas 20 fotografías de este encuadre, tratando de perfeccionarlo, y aún así hay un elemento que no me termina de convencer, y es algo muy pequeñito, pero está acá. Es este pedacito de la otra cúpula. Esta es la Catedral de Cúcuta, y ese espacio me tiende a siempre generar molestia. No lo puedo quitar porque tendría que hacer un recorte aproximadamente desde acá, y obviamente para equilibrar tendría que cortar acá y luego cortar por acá, lo que haría la foto mucho más pequeña y nos generaría un poquito más de claustrofobia visual, digámoslo de esa manera. Entonces estas son las razones por las que esta fotografía sí me gusta y la anterior no, a sacrificio de no tener sino un solo elemento como lo es este animalito de acá. Pero pues en términos conceptuales y demás cosas de este tipo ya retóricas, se hace un poquito más dramática, ¿no? El hecho de que sea una sola, justamente en esta relación con luces, sombras, con el dramatismo que dan las ramas secas. No sé, me parece que es mucho más chévere y mucho más bonita esta composición que la anterior. Componer implica reconocer el entorno, saber qué elementos puedo yo exprimir, qué elementos puedo yo utilizar, y para esto hay que moverse. Es bien sabido que el fotógrafo que llega limpio a la casa es porque no se esforzó lo suficiente. Entonces, para lograr ciertas composiciones tenemos que ensuciarnos, lanzarnos a donde haya que hacerlo con tal de lograr la perspectiva adecuada, el momento perfecto, el ángulo ideal. Este tipo de compromisos son los que se van a ver reflejados luego en la imagen final. Por eso es que la gente a veces dice: ¿cómo carajo se hizo esta fotografía tan bella? Y vaya usted y mira al fotógrafo y está trepado en algún lado, o está tirado o metido a la mitad de un río, para lograr crear perspectivas, para lograr introducir muchos más elementos que no se podrían hacer desde la comodidad de su propia estatura, ¿no? Desde su punto de vista natural. Así que compromiso sería parte de los elementos que hay que tener en cuenta al momento de dedicarme a componer. Y eso implica observar muchísimo, observar cómo las cosas se relacionan entre sí, cómo las cosas funcionan entre sí. Si yo veo que algo no funciona, pues voy y lo quito. Y si no se puede quitar, pues yo me muevo de ahí. Es ese tipo de acciones las que determinan qué fotografías se van a terminar siendo geniales y qué fotografías van a terminar siendo más del montón.
Bueno, acá hay un ejemplo bastante puntual sobre el trabajo de las sombras. Mi objetivo o mi punto de foco era lograr capturar la sombra que estaba en este momento pasando. Mi segunda opción, mi segundo punto de interés era lograr tener una claridad absoluta del entorno que estaba rodeando a esta persona. Entonces ganaba yo en texturas, aquí por ejemplo es bastante poroso todo, aquí ya es un poquito más liso, tenemos unas sombras bastante pronunciadas acá, tenemos otro tipo de elemento acá y unas sombras que complementan en esta zona, en este sector, y tenemos aquí también un palo o un tallo que sirve como soporte para el techo de la casa en la cual estábamos. ¿Y esto qué nos dice? No siempre es el objeto en sí al que tenemos que apuntar. A veces la proyección de su manifestación física en el entorno en el cual está también puede generar distintas composiciones bastante llamativas. En este caso, la sombra de una persona que está realizando una acción con su olla, presta a servir comida, pero al mismo tiempo yo estoy mostrando es el contexto y el entorno en el cual esa persona se encuentra. Entonces a veces hay que tenerle más cuidado o más atención, inclusive a las sombras, que al objeto en sí que está creándolas. Bueno, recuerden, componer es pintar, es el equivalente nuestro a pintar, a tener un lienzo. La única diferencia es que nuestro lienzo ya está lleno de cosas. Nuestro trabajo es descifrar de qué manera ciertas cosas de ese gran cuadro funcionan. Y esto no se hace de forma mecánica. Esto no es un proceso pragmático, digámoslo de esta manera. Es un proceso sensible, es un proceso en el cual yo reacciono a ciertas cosas dentro de ese gran universo de elementos que están frente a nosotros. Puedes ir por la calle y observar que hay infinidad de cosas. De esa infinidad de cosas puedo ponerme atención en 2 o 3 y el resto utilizarlo como un gran fondo para exaltar esas 3 o 2 cosas, o una puede ser. Y así desarrollamos un proceso de selección. A veces no responde a características técnicas, simplemente son reacciones involuntarias que tenemos los realizadores cuando vemos algo que nos parece bello o algo que nos llama la atención. Así que todo es susceptible a ser parte de una composición, a ser parte de esa gran pintura que va a ser nuestra fotografía. Esta fotografía me gusta bastante, principalmente por lo que no se muestra. En esta imagen podemos observar claramente que mi punto de interés y mi foco está dedicado 100% al Señor. La pregunta es, ¿por qué solamente el casi, 8 o 10% de la imagen está en foco y el resto en desenfoque? Si a mí me piden que tome una fotografía, yo debo naturalmente intentar hacer esa fotografía bastante particular y que responda a mi estilo propio. ¿Qué quería yo acá? Pues no tomar una fotografía clásica del campesino que está en su labor, su labor como labriego, recogiendo sus cosechas, porque de eso tenemos millones de fotografías. Inclusive yo tengo más fotografías de este mismo momento con otro tipo de composición. Pero esta me gusta porque dejé absolutamente todo este sector simplemente como un complemento. Un complemento, yo lo llamo estético, por supuesto, pero está pensado es para esa sensación de que es la selva, que es llamémoslo el monte, que es la naturaleza la que está rodeando a este personaje. Y de esa manera lograr, gracias al desenfoque, por supuesto, esto con foco se vería horrible. Entonces el desenfoque me ayudó principalmente a tener un elemento o una característica estética que es bastante abundante en este caso, pero que está en función de lo que estamos encuadrando principalmente acá, que es el Señor que se encuentra en su labor. Bueno, espero les haya gustado el video. Traté de ser lo más sencillo posible en el método de esta ocasión. Por supuesto, todos los videos no iban a ser como el primero. El primero era un cuento aparte. Este ya es, digamos, el formato que vamos a utilizar para hablar sobre los distintos elementos que intervienen en la realización de una fotografía. Así que espero haya servido de mucho. Recuerden que todo es susceptible a ser fotografiado. Todo lo que tenga luz o reflecte luz es susceptible a ser parte de una composición. Es susceptible a llamar su atención. Así que pongan atención a cualquier cosa que sea posible ver. Los voy a dejar con la recomendación de un gran podcast de unos grandes amigos
Es gracioso porque empecé trabajando con el papá y ahora trabajo con el hijo. Es un podcast sobre cine, así que está bastante relacionado con nuestro tema y sería bastante provechoso que exploráramos distintos formatos, ¿de acuerdo? Recuerden ingresar a mis redes sociales, principalmente Instagram, y recomendarlas. Vean el video, compártanlo y siempre atento a sus cuestionamientos, a sus preguntas, a sus recomendaciones. Pueden dejarlo en la caja de comentarios, por supuesto, y yo atentamente me comprometo a leer todo lo que allí se escriba. ¡Feliz semana!